el evangelista de esta mañana, que tu gloria y que tu poder sea manifestada en la vida de él, Dios, y trae la palabra viva para nuestras almas. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. A su nombre, dele fuerte un aplauso al Señor. Vamos, dele más fuerte. Más fuerte, dele a Dios, vamos. Aplauda su gloria en esta hora. Cierre sus ojos y aplauda, vamos. No le dé miedo a aplaudir a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Siga aplaudiendo a Dios, vamos. Siempre he dicho, soy un convencido que entre más fuerte aplaudimos, mayor será la victoria. Mayor será la gloria en mi vida, en mi casa, en mi finanza. Entre más fuerte aplaudimos, para mí el aplauso es sinónimo de guerra también. Guerra espiritual. Guerra espiritual. Alguien puede aplaudir. Alguien puede hacer guerra con su aplauso. Mientras aplaude, declara la victoria. Declara la victoria. Declara la victoria. Declara la victoria. Vamos, vamos. Alguien que declare victoria. Alguien que declare victoria. Alguien que diga todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Todo va a mejorar. Vamos, alguien. Alguien que lo declare mientras aplaude. Vamos. ¿Sabe que hay demonios que salen de tu casa con ese aplauso? Hay demonios que sueltan, ay, Samaya, sueltan a tus hijos, sueltan tu casa, sueltan tu hogar. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús. No hay diablo que pueda resistir. No hay diablo que pueda resistir cuando hay un pueblo que hace guerra. Cuando hay un pueblo que sabe adorar. Cuando hay un pueblo que sabe declarar la palabra. Qué lindo, qué bueno es Dios. A su nombre. Qué bueno es Dios. Levanta tus manos y bátelas delante de su presencia. Y dile: Dios, yo estoy seguro. Vamos, dile: Dios, yo estoy segura que todo va a cambiar. Yo estoy seguro que todo va a mejorar. Que este año voy a tener muchas luchas, pero asimismo voy en todas a triunfar, porque voy a ser más que vencedor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Quiero que vaya conmigo a la poderosa escritura. Libro de Isaías, y vamos a estar leyendo a la altura del capítulo 38. Libro de Isaías, capítulo 38. Y vamos a leer a partir del versículo 1. El que tiene Biblia, por favor, le comparte allí al que no tiene. ¿Ya se ubicó? Sí, todavía escucho y veo personas que están pasando páginas. Isaías capítulo 38. Vamos a leer a partir del verso 1 y vamos a leer bajo la bendición de Dios Padre. Vamos a leer bajo la bendición de su Santo Hijo Jesucristo y bajo la guía y la unción del potente Espíritu Santo, que es el Consolador. Amén. Dice la poderosa Escritura, usted va a leer conmigo. Dice: en aquellos días Ezequías enfermó ¿de qué? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió, escuche bien, volvió Ezequías su rostro a la pared. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo Ezequías? Oración a Jehová. Y mira lo que dice el verso 3. Y dijo: oh Jehová. ¿Cómo dijo? Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Mire esto. Y con íntegro corazón. Y que he hecho
lo que ha sido agradable delante de qué. ¿Delante de qué? De tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. ¿Qué más dice? He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Puede tomar asiento, diciéndole al que está a tu lado: todo va a cambiar. Dile, todo va a cambiar. Sin pena, sin miedo. Al menos que le debas plata, no lo mires a la cara porque te puede cobrar. Pero todo va a cambiar. Albert, todo va a cambiar. A su nombre. ¿Sabe que esta es una de las palabras más poderosas que el hermano Jainer ha podido leer en las Sagradas Escrituras? Y lo digo a modo personal. Ayer me reuní con mi familia en la sala de mi casa y empecé a compartir esta palabra. Y comencé a hablar con mis hijos y comencé a decirles: algo poderoso aconteció aquí y mucha gente lo ignora. Y mucha gente solamente habla de la añadidura de los 15 años de Ezequías. Y esto es importante, así lo dice la Biblia. Pero hay algo aquí escondido que al hermano Jainer le llamó poderosamente la atención. Y es que Dios, cuando tiene un propósito con alguien, no importa por dónde atravieses. Es más, lo que voy a decir va a sonar un poco contradictorio, pero no importa cuántas veces le falles a Dios. Lo importante de todo esto es que alguien tenga un corazón dispuesto para poder arrepentirse. Y más allá de arrepentirse, tiene que tener en cuenta que el plan de Dios tiene que cumplirse sí o sí. Y cuando digo sí o sí, esto está por encima de cualquier decreto de Satanás. Esta madrugada desperté a mi esposa y le dije: amor, órame, no me siento bien, sentí un dolor de cabeza, un ataque, algo impresionante. Y yo decía: ¿qué es esto, Dios mío? No entendía nada. Y mi esposa me oró, me quedé allí, seguí meditando en la palabra. Y cuando me acosté a dormir, Dios me habla y Dios me dice: no le des lugar a Satanás para que te acuse delante de mí. Cuando Dios me habla esta palabra, esto fue esta madrugada. Cuando Dios me dice esta palabra, esto me llevó a lo que dice la Escritura: que no ignoréis sus maquinaciones. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Ahora, Satanás es padre de mentira, ¿verdad que sí? Pero ese padre de mentira no es delante de Dios. Ese padre de mentira es delante de nosotros. Porque es un engañador. Porque te engaña a ti y me engaña a mí. Porque engaña al mundo entero. Pero delante de Dios acontece algo. Y yo le voy a soltar algo que de antemano, usted tiene que captar. Cada vez que Satanás llega delante de Dios, él no llega con mentiras para acusarte. Pastor, él no llega con mentiras. Él nos miente a nosotros. Él miente al mundo, él le miente a la iglesia. Pero cuando él llega delante de Dios, él llega con argumentos verdaderos. ¿Alguien me está entendiendo hasta acá? Sí, porque la gente cree que Satanás va delante de Dios y le dice: mira que no está orando. Pero si Dios lo sabe todo. Es decir, que él no le puede mentir a Dios. Y la Biblia dice que el acusador de día y de noche es Satanás. Pero él no te va a acusar delante de Dios. Él no me va a acusar delante de Dios con argumentos falsos. Alguien tiene que agarrar esto. Todo lo que él lleva delante de Dios, en tu contra, en mi contra, tiene que ser verdad. Él no le va a mentir a Dios. Al único que Satanás no le miente es a Dios. Porque Dios lo conoce todo. Cuando yo veía esta palabra, esta madrugada yo veía esta palabra, Dios me hablaba y Dios me decía: Satanás lleva argumento delante de mí, de todo mi pueblo. Y lo peor de esto es que el argumento es verdad.
El argumento es verídico, comprobable. Y me desperté nuevamente y le dije a Dios en oración, me volví y me puse a orar y le dije a Dios, Dios, no permitas que los decretos, que los argumentos de Satanás que llevó en mi contra se vuelvan mi realidad. Y Dios me dijo, hay una sola forma. Tienes que arrepentirte. Tienes que borrar. Tienes que argumentar en tu vida que es todo lo contrario. Llevando una vida íntegra. ¿Alguien me está entendiendo hasta acá? Estoy hablando de una experiencia personal que viví con Dios. Estoy hablando de algo verídico y algo que tiene que vivir la iglesia. Y sé que viven muchos ministros también. Porque es que Satanás no llega delante de Dios mintiéndole. Él dice, esto lo hizo él, esto lo hizo ella. Y a partir de allí, Dios sabe que con ese argumento muchos de nosotros estamos condenados. Entonces escuchó raro. Muchos de nosotros ya perdimos. ¿Por qué? Porque el argumento que Satanás presenta, ¿es verdad? Él se presenta delante de Dios y es como en un juzgado. Está el juez, pero también está el acusatorio o el acusador. Y está el acusado. Y me volteé a Dios y le dije, Dios, como en el sistema jurídico, permite que todos los agravantes que Satanás llevó delante de ti hoy sean anulados. Y a partir de hoy, Dios, puedes mirar mis atenuantes. Puedes mirar las cosas buenas que he hecho. Y esto no te hace a ti justo. Esto no nos hace a nosotros perfectos. Hemos leído una poderosa palabra y por eso quiero compartirla con el pueblo. Hemos leído una poderosa palabra donde la Biblia dice que Dios se levanta y Dios le dice al profeta Isaías, Isaías, ve y dile a Ezequías, rey de Judá, que va a morir y no va a vivir. Pastor, esto es impresionante porque los que leemos la escritura somos exégetas en ella y podemos denotar de que cuando Dios dice que se va a morir, no era necesario añadir que no iba a vivir. Si se va a morir, punto. Pero Dios dice, dile que va a morir y no vivirá. ¿Esto qué significa? Esto es poderoso para el hermano Jainer. Porque Isaías va delante de él y le dice, ¿sabes qué? Dios te manda a decir lo siguiente, vas a morir y no vivirás. Así que prepara tu casa, y preparar la casa significaba arrepentirse de todos sus pecados para que pudiera ir a Dios. ¿Alguien me está entendiendo hasta acá? Ahora, mire lo que dice la Sagrada Escritura. La Biblia dice que entonces Ezequías recibió la palabra. Su rostro inmediatamente cambió, pero la Biblia dice que él, estando en su cama, tiró su rostro hacia la pared. Es decir, que le dio la espalda a todos los que estaban allí. Y comenzó a hablar con Dios. Pero ¿qué hablaba con Dios Ezequías? ¿Qué hablaba con Dios este hombre? La Biblia dice que cuando empieza a hablar con Dios, este hombre le dice a Dios, Dios, ¿sabes qué? Ojalá, por favor, te ruego que te acuerdes de que he andado rectamente delante de ti. He caminado íntegramente y cuando yo comencé a mirar la vida de este hombre, no era mentira. Este hombre estaba hablando verdad. Este hombre le estaba diciendo a Dios, Dios, acuérdate de que sí, es verdad, te he fallado. Muchas veces he pecado, claro que sí, porque no soy perfecto. Pero acuérdate, Dios mío, de que he hecho cosas buenas. Y cuando yo empecé a analizar esto que él le decía, yo empecé a mirar la vida de Ezequías. Y Ezequías hizo muchas cosas buenas. De hecho, fue el primer hombre que trajo la reforma sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Judá. En tiempos de Ezequías pasó algo. La Biblia dice que él empieza a reinar a sus 25 años. 25 años, era un muchacho, empieza a reinar este hombre. Pero cuando empezó a reinar se dio cuenta que toda la casa de Dios estaba patas para arriba. Que todo el mundo tenía miedo, que se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado del servicio a Dios. En ese mismo orden, escúchese bien, este hombre analiza y se da cuenta
de que todo Israel, todos los pueblos de Dios estaban divididos. Estaba el reino del norte, que era Israel, y tenían, escúchese bien, como capital a Samaria. Se habían dividido, pero en el sur estaban solamente Judá y estaba Efraín, y ahí estaba la capital, Jerusalén. Ezequías estaba en Jerusalén, solamente él y Efraín, ahí estaban ellos. Escucha lo que estoy diciendo, porque él analiza esto y dice: el pueblo del norte, Israel, que está dividida de nosotros, que tiene conflicto con nosotros, se han torcido, han hecho sus propios dioses. Pero nosotros no podemos seguir así. Nosotros tenemos que crear la manera, buscar la forma de que Dios vuelva a su rostro hacia nosotros. Y la Biblia dice que comenzó nuevamente la reforma y empezó a crear nuevamente, a limpiar el templo, a sacudirlo, y empezó a hacer lo que los demás reyes hasta ese momento no habían hecho durante muchos años. Ezequías empieza a hacer esto cuando el pueblo del norte de Israel empezó a ver que el pueblo de Judá, que estaba en el sur, estaba siendo bendecido. Empezaron a mirarlo y a decir: bueno, ¿qué es lo que está pasando allá en el sur? ¿Qué es lo que está pasando en Judá? Porque ellos no eran así, ahora los vemos prósperos, ahora los vemos bendecidos. Y la Biblia dice que algunos de ellos, como la tribu de Leví, empezó a emigrar del norte de Israel y se venía hacia Judá, que estaba en el sur. Y empezaron a hablar con Ezequías. ¿Y sabe qué le dijo Ezequías a los que estaban allí? Que eran los que tenían que servir a la mesa, que eran los que tenían que estar en el templo. Empezó a hablar con los levitas y empezó a decirles: necesito que se santifiquen, porque son ustedes los que tienen que servir en el templo de Dios. La gente no estaba santificada, la gente no estaba pura. Se habían contaminado en Israel, en el norte. Se habían hecho sus propios dioses, pero cuando ellos ven este cambio, ellos se devuelven, ellos se vienen otra vez. Algunos se vinieron y empezaron a servir a Dios. En ese momento Asiria gobernaba al pueblo de Israel, que estaba en el norte. Pero cuando vieron que Judá se levanta y nuevamente que empiezan a clamar a Dios, al Dios verdadero, entonces Senaquerib, que era el rey de Asiria, se levanta y dice: ¿cómo es posible que nos lleven la contraria de esta manera? Judá no puede levantarse contra mí. Y dice que fue en contra de Judá. Y dice que se fue en contra de aquel hombre que servía a Dios, y lo amenaza y le dice: tú tienes que ser como el pueblo de Israel, tienes que pagarme tributo, tienes que rendirte ante mí. Y empezó a amenazarlo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Ezequías por momentos se asusta, pero hay algo que a mí me impacta de Ezequías, que aunque era humano se asustó, claro que sí, pero también muy dentro de sí llevaba un espíritu recto y sabía dentro de sí que había un Dios todopoderoso que no lo iba a dejar caer ante las amenazas de su enemigo. A su nombre gloria, porque hay enemigos que te amenazan, pero cuando tú sabes que Dios es más poderoso, no hay nada que se levanta contra ti. Ahora Senaquerib se levanta en contra de Ezequías, en contra de Judá, y amedranta a todo el pueblo diciéndole: no es justo lo que están haciendo. Nosotros hemos hecho que los demás pueblos se rindan ante nosotros. ¿Acaso las mentiras de ese rey va a hacer que ustedes cambien? Si el Dios de ustedes no aparece durante mucho tiempo, ¿cómo es esto posible? La gente se asusta. Pero ¿sabe qué hizo Ezequías? Ezequías tomó al pueblo y le dijo: ¿sabe qué? No nos vamos a dejar amedrantar, porque con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová de los ejércitos. A su nombre, si le va a aplaudir a Dios, no lo amague, va. Es decir, que este hombre no comió de amenaza, no comió de aquel rey, no comió de esa fuerza, la fuerza y el poderío, escúchese bien, político que tenía este pueblo llamado Asiria. Era muy grande. Nadie se podía levantar en contra de este pueblo, pero un hombre se levanta, llamado Ezequías. Y Ezequías dice: no nos vamos a dejar amedrantar de esto. Y dice de que se fue, pero después volvieron unos emisarios
y trajeron unas cartas y se las entregaron ¿a quién? A Ezequías. Y le dijeron: toma, Ezequías, esto es lo que vamos a hacer contigo y con todo tu pueblo. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Me llama poderosamente la atención, porque en el capítulo 37, que no leímos, en el capítulo 37 de este mismo libro de Isaías, me llama la atención poderosamente que entonces Ezequías tomó las cartas y dice que las leyó, pero él hizo algo poderoso. Él las leyó y no tembló. Él las leyó y no tuvo miedo, sino que cuando él lee las cartas y sabe lo que estaba planeando Senaquerib, rey de Asiria, entonces él las toma y se fue al templo de Dios. Y estando en el templo de Dios, la Biblia dice que tomó las cartas y las levantó delante de Dios y le dijo: Dios, esto es lo que ellos dicen que van a hacer porque no te conocen, pero yo que te conozco, Dios mío, yo que... ¿Alguien puede alabar a Dios? Satanás lanza decretos contra ti, contra mí, pero yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios que es todopoderoso. A su nombre, gloria. La Biblia dice que Dios levantó entonces al profeta Isaías nuevamente y le dice: ve allá. Ve donde está este rey que está clamando delante de mí y dile lo siguiente. Dile que el pueblo enemigo, el pueblo de Asiria, no va a entrar, no los va a tocar, no va a ser como hizo en la Israel del norte. ¿Por qué entró en la Israel del norte? Porque ellos no se rindieron ante Dios, se rindieron ante los placeres, se rindieron ante el pecado. Pero este hombre llamado Ezequías dijo: no, Judá no puede ser así. Judá tiene que mantenerse en la línea. Judá tiene que mantenerse en santidad. Judá tiene que ser bendecido. Y la única manera de que el pueblo de Dios sea bendecido tiene que ser un pueblo santo, un pueblo íntegro delante de su altar, delante de su presencia. Su nombre, gloria. Ahí se acaba el gozo, pero damos gloria a Dios. Isaías va y le dice: ¿sabes qué, Ezequías? Dios te manda a decir que ese pueblo enemigo que te acaba de amenazar no va a entrar. No va a entrar, porque Dios te va a proteger. Entonces Ezequías levanta sus manos y le dice: Dios, yo confío en tu palabra. Eso es lo lindo del pueblo de Dios, que debe aprender a confiar en la palabra del Señor. Lo lindo del pueblo de Dios, o debería ser lo lindo del pueblo de Dios, que debo aprender a confiar en las promesas y en la palabra del Señor. La Biblia dice que esa noche se acostó Ezequías y todo el pueblo se acostó a dormir, porque Ezequías le dijo: ¿saben qué? Dios dijo que nos iba a proteger. Dios dijo que hoy Dios no va a permitir que ese pueblo enemigo entre. Y la Biblia dice que cuando ellos se acostaron, cuando ellos se durmieron tranquilos, tuvieron sueños placenteros. ¿Sabe qué pasó esa noche? Pregúnteme qué pasó esa noche. Pregúnteme qué pasó esa noche. Esa noche, cuando Dios vio que Ezequías le creyó, cuando Dios vio que el pueblo confió en él, Dios dio la orden en el cielo a un ángel y le dijo: ¿sabes qué? Desciende sobre el campamento de Asiria y mata a todo el que se oponga. La Biblia dice que esa noche, pastor, esa madrugada, murieron 185,000 soldados de Asiria. Israel, escucha bien, tuvo que ver la victoria que Dios le daba ahora a Judá. Y Judá se levantó por la mañana y vio una cantidad de soldados enemigos muertos. ¿Y sabe lo que dijo Ezequías? No tuve que mover un dedo, solamente mi boca, solamente mi fe. A alguien que alabe su nombre. Dios destruirá a tu enemigo. No te levantes contra él. Deja que Dios lo haga por ti. Deja que Dios lo haga por ti. Esa noche, esa madrugada, mientras el pueblo dormía, Dios batallaba. Esa madrugada, mientras este hombre rey dormía tranquilo con toda su familia, había un ángel matando a espada, escúchese bien, matando a muchos soldados. 185,000 hombres de Asiria murieron.
Y la gente no conoce esta historia, o mucha gente no la recuerda, pero esa noche Dios libró a Judá. Esa noche Dios dio una victoria sin necesidad de mover un dedo. Y usted sabe cuál es el problema de nosotros, que no solamente queremos mover el dedo, queremos mover toda la mano y los pies. Yo lo voy a repetir, y los pies. Sí, porque alguien se levanta contra ti, alguien se levanta contra mí, y nosotros queremos defendernos. No me diga que no. No me diga que no. Que queremos defendernos y queremos decir: ¿quién es este incircunciso? Sí, porque nos creemos más santos. Pero resulta de que hay un Dios que no tiene necesidad de que tú te defiendas. Él dice: espérate, mía. Me encanta que se lo sabe. Mía es la venganza. Yo pelearé por ti. Acuéstate tranquilo, que mañana cuando te levantes, tú vas a ver a tus enemigos derrotados. Ahora mire lo que pasó, porque esto va más allá. La Biblia dice que esa mañana se despertó, se levantó. Entonces el rey de Asiria, que había ido en contra de Judá, se levanta, y cuando él se levanta ve la cantidad de muertos y dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es esto posible? Yo no escuché sonido, yo no escuché guerra, yo no escuché nada. El ángel silenciosamente los había quebrantado, matado a todos. Y cuando este hombre se levanta, este hombre Senaquerib dice: ¿Qué poder es este? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que nos pudieron vencer así de fácil? Se asustó tanto que la Biblia dice que tuvo que salir huyendo. Se fue, pero no se fue a su casa. Se fue a las tierras de Nínive, asustado, porque sabía que si salía para Asiria, allá lo iban a buscar y lo iban a matar. Él estaba asustado. Y se fue para Nínive y se metió en uno de los templos de su adoración, o de su mayor adoración. En el templo de Nimrod, ahí se mete él. Y cuando estaba adorando, o cuando estaba asustado diciendo: ¿qué pasó aquí? Dice que se metieron sus hijos. Los mismos hijos de él se meten. Y dice que lo mataron a filo de espada, porque también temían por su vida. Escucha lo que estoy diciendo. Porque tu enemigo, el que se levanta contra ti, no tiene entendido que un día también se van a levantar contra ellos. Hay gente que solamente está mirando hacia adelante, y eso no es malo. El problema es que también tienes que mirar hacia atrás. Una vez le dije a Dios: Dios, tengo gente que me persigue. Dios, tengo gente que me difama. Tengo detractores, le decía a Dios. ¿Sabe qué me decía Dios? No te preocupes. Ellos están en el lugar que les corresponde. Son detractores. Están detrás de ti porque tú vas delante de ellos. Alaba su nombre. Alaba su nombre. Quien te ataca sabe que vas ganando. Quien te ataca sabe que vas al frente. Quien te ataca sabe que... Alguien agarra esta palabra. Alguien agarra esta palabra. A su nombre, gloria. Y la Biblia dice que ese día Dios le dio la victoria. Yo empecé a analizar la vida de este hombre, y era un hombre íntegro. Pero aconteció algo, pasado el tiempo. La Biblia dice que este hombre enfermó, y la enfermedad era incurable. No podía ser curada. Solo Dios la podía curar. Pero este hombre enferma tanto que cae en cama y no se puede levantar. Al ver Dios todas estas cosas, Dios toma la decisión y dice: me lo voy a llevar. Y es cuando levanta a Isaías y le dice: ¿sabes qué, Isaías? Ve y dile que prepare su casa, porque va a morir y no vivirá. A mí me encanta esto. Yo le hubiera dicho a Dios: si voy a morir, ¿para qué me dijiste no vivirá? Escucha, porque Dios te da claves. Yo lo voy a decir de otra manera. Dios da códigos.
para que usted y yo lo agarremos. Él le había dicho, vas a morir y no vivirás. Escuche, parecía algo contradictorio, parecía algo redundante, pero no es así. Lo que Dios le estaba diciendo a este hombre llamado Ezequías era de que hoy te vas a morir, pero tienes que tener en cuenta, nada hará que vuelvas a la vida. Ahí es cuando Ezequías despierta. Ezequías analiza, pastor, y dice, espérate. Dios me dio aquí una clave. Algo todavía se puede hacer. Algo todavía se puede hacer. Porque en medio de las enfermedades de mucha gente, el médico da un dictamen. Pero el médico no sabe que tú tienes un poderoso Dios. El que te echó de la empresa cree que te hizo un mal y no sabe que saliendo de esa empresa Dios te va a llevar a otra y te dará un mejor sueldo. Yo no sé quién agarra esto. Dios te da clave, no todo es malo. Y le dice, te vas a morir y no vivirás. ¿Y sabe qué hizo el profeta? El profeta salió, el profeta se iba. El profeta salió, ya se iba. Y entonces este hombre, con su rostro hacia la pared, empieza a hablar a Dios. Empieza a invocar a Dios. Pero lo que él empieza a decir a Dios es importante, sumamente importante. Y escucha lo que voy a decir. Porque él empieza a decirle a Dios, Dios, acuérdate de lo bueno que he hecho. Él no dijo, acuérdate de lo malo. No, él no le dijo así a Dios. Y algunos dirán, hermano, tenía que decir también lo malo. Claro que tenía que decirlo. Pero él recuerda lo bueno, porque es una manera de apaciguar. Es una manera de decirle a tu papá y a mi mamá cuando nos pegaban. ¿A cuántos les pegaron? A algunos le siguen pegando todavía. Pero cuando mi mamá me iba a pegar, yo me tiraba al piso y decía, mami, soy tu hijo. Era una manera como de apaciguar. Y ya no eran 15 correazos, eran 14 y medio. ¿Alguien me está entendiendo hasta acá? Sí, era una manera de apaciguar la ira de Dios. O el decreto de Dios, porque era un decreto de Dios. Y la Biblia dice que cuando comenzó a hacer esto, a mí me impacta porque la parte B, escúchese bien, del versículo 5, del versículo 3, dice lo siguiente. La parte B del versículo 3 dice lo siguiente: hecho lo agradable delante de tus ojos. Y dice la Biblia, y lloró Ezequías. ¿Con qué? Y lloró Ezequías con gran lloro. Escuche, hay gente que llora por llorar. Hay gente que usted lo queda mirando, todavía no han cruzado la puerta y ya están llorando. Hay gente que usted está hablando con ellos, contándole a usted su problema y ellos están llorando. Esto no es malo. El problema es que hay gente que llora simplemente por llorar, pero no siente el dolor, no siente el sufrimiento. La Biblia dice que este hombre, cuando se tiró con su rostro hacia la pared, habló con Dios, pero en medio de su hablar con Dios hizo algo poderoso. La Biblia dice que lloró. Y el lloró, o la palabra llorar, significa que sintió la muerte de cerca, pero que sabía que Dios podía hacer algo todavía. El llorar fuerte, escuche bien lo que voy a decir, y sé que a muchos aquí nos ha pasado. Hay gente que ha estado pasando necesidades, hay gente que ha estado sufriendo y con lágrimas, escúchese bien, es la única manera de mostrarle a Dios cómo es que estoy sufriendo. Al hermano Kainer le ha pasado muchas veces. He estado orando a Dios y yo siento que mis palabras como que no hacen, mis palabras como que no fluyen. Y la única manera de decirle a Dios lo que quiero y lo que siento es solamente con mis lágrimas. Y lloro delante de Dios, no sé cuánto tiempo, media hora, una hora, no sé cuánto tiempo lloro delante de Dios. Y ahí estoy quebrantado. Y ese lenguaje, los que ven mis estados saben que lo monté esta madrugada. Y yo dije, hay un solo lenguaje, escúchase bien,
que no necesita sílabas, que no necesita, escúchese bien, un idioma, que no necesita un diccionario. Hay un lenguaje que no necesita un vocablo. Ese lenguaje solamente lo entiende Dios y son tus lágrimas. Cuando derramas tus lágrimas delante de Dios, esto causa un efecto en el mundo espiritual. Y lo que no era será. Y lo que estaba en contra tuya ahora se vuelve a tu favor. Alguien puede alabar a Dios. Derrama tus lágrimas delante del que vive. Derrama tus lágrimas. Lloró, pero lloró con gran lloro. Lloró, pero sentía lo que estaba llorando. Él estaba hablando con Dios, pero mientras hablaba con Dios, pareciera que no estuviera pasando nada. Pero cuando la Biblia dice que lloró con gran lloro, entonces vino palabra de Jehová al profeta Isaías. Y le dijo, ¿sabes qué, Isaías? Devuélvete. Pareciera que Isaías todavía estuviera allí. Pareciera que Isaías todavía no había salido de la casa. Y la Biblia dice que Dios se le revela a Isaías y le dice, ¿sabes qué? Devuélvete. ¿Por qué me voy a devolver? Te vas a devolver para decirle a este hombre, para decirle a Ezequías, que he visto sus lágrimas y que he escuchado su oración. Escuche bien lo que estoy diciendo, porque cuando Dios declara esta palabra, diciéndosela a Isaías, para que le dijera entonces a este rey, lo que me estaba diciendo a mí, al hermano Jainer, era de que el que tiene oído también escucha. El que tiene el oído está escuchando. El que creó la voz también habla, su nombre gloria. Y el Dios de perdón está en esta mañana. El Dios de misericordia todavía está vigente. Alguien puede llorar delante de Dios. Alguien puede hacer una oración delante de su altar. Dios ha visto su oración. Dios ha visto sus lágrimas. Dios lo vio. Dios no ve cualquier lágrima. Dios ve las lágrimas que hablan. Se escuchó raro esto, pastora, pero Dios ve las lágrimas que hablan. Hay lágrimas que hablan. Ese es el único lenguaje que Dios entiende cuando ve lágrimas. El decirte a ti Dios te bendiga no me garantiza a mí que te estoy bendiciendo. Pero Dios lo analiza y dice, ese Dios te bendiga salió genuino. Y ese Dios te bendiga te va a bendecir. Pero hay un Dios te bendiga que alguien te lanza y no es genuino. Por eso ni ellos son bendecidos. ¿Alguien me está entendiendo hasta acá? Pero hay un lenguaje corporal que Dios lo entiende. Y este lenguaje no necesita que estés de rodillas. Este lenguaje no necesita ni siquiera que vayas caminando. Este lenguaje no necesita que estés acostado. Si quieres pararte de cabeza, párate de cabeza. Este lenguaje no necesita posición corporal. Este lenguaje solamente necesita una disposición de corazón. Alguien tiene que entender que cuando alguien se dispone delante de Dios, Dios no analiza tus lágrimas directamente. Dios no analiza lo que están diciendo tus labios. Dios lo que está mirando es cómo lo hace, pero desde adentro. Es desde adentro. Ezequías se volteó desde adentro. Ezequías clamó, pero desde adentro. Y Ezequías lloró, pero desde adentro. Hace poco estaba en un culto, predicando aquí en Las Moras, en la calle. Y predicaba, y mientras predicaba, la gente llegaba allí. Hubo una gran bendición. Eso fue la semana pasada, creo. Y yo les decía a ellos que el cocodrilo, ¿alguien ha escuchado hablar del cocodrilo? ¿Alguna vez a usted le han lanzado la frase esa de que esas lágrimas son de cocodrilo? ¿A quién le han lanzado esa frase? A mí me las lanzaron muchas veces. Y te han dicho, esas lágrimas son de cocodrilo. ¿Qué significa lágrimas de cocodrilo? Lágrimas falsas.
No le creas. No le creas, te va a convencer, no lo sigas escuchando, no lo mires. Porque hay lágrimas que convencen, pero al hombre. Y el cocodrilo, es verdad. La gente no lo sabe, pero el cocodrilo también llora. Ya se volvió loco el hermano Jainer, sí. El cocodrilo llora, pero no llora de sentimiento. ¿Sabe cuándo llora el cocodrilo? El cocodrilo llora solamente cuando está comiendo. Alguien dirá, ay, es que le duele la presa que se... ¡No! Porque él está diseñado para comerse cualquier animal, vivo o muerto, que se le ponga al frente. El cocodrilo llora es porque sus mandíbulas son demasiado grandes. Y al momento de abrir su boca, sus quijadas pesan. Y cuando intenta triturar, partir huesos, la mandíbula pareciera que se le desgarrara. Y a él le duele. Por eso el cocodrilo llora. No está llorando porque está comiendo. Está llorando porque le duelen las mandíbulas. Pero aún así, porque hay gente que tiene lágrimas de cocodrilo, pero aún así siguen haciendo maldad, siguen haciendo males. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y Dios necesita gente que llore, pero que llore en su altar, que llore de verdad. No que llore para que el pastor lo vea, para que los líderes lo vean. No. Dios necesita gente que llore, pero que llore a solas, que llore en el secreto, que por la mañana te levantes con los ojos hinchados y que nadie sepa lo que pasó en la madrugada. Porque tus ojos hinchados de madrugada, tus lágrimas de madrugada, lo único que están diciendo es que hay una batalla que se está librando y Dios envía a su ángel y también derriba 185,000 demonios que se levantan en contra de tu casa. ¿Alguien puede creer esta palabra? Necesito a alguien que crea esta palabra. Alguien que esté destinado para creerla a Dios. Alguien que sepa y entienda que aunque la palabra sea fuerte, tú la recibas, pero tú digas: Dios, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. La única manera, escúchese bien, de saber cómo Dios se acordó de mí es entender. No que Dios va a levantar un profeta, porque muchos esperan profeta. No que Dios va a levantar a un maestro para que te dé una... No. La única manera de entender esto es reconocer, aprender a reconocer la voz de Dios. Es aprender a entender quién es Dios. Que el Dios que nosotros predicamos, el que usted vino a buscar en esta mañana, no es cualquier Juan de los Palotes. No era el Dios Nimrod, no. No eran los dioses de acera, no. Es Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones. Somos un escuadrón. Alguien se declara escuadrón. El Dios de los escuadrones de Israel. El Dios que te defiende a ti, que me defiende a mí. El Dios que lo puede cambiar todo. El Dios que puede cambiar decretos. Dios dijo: vas a morir y no vivirás. Pero hizo una oración que cambió todo. Hizo una oración que pareciera que cambiara los planes de Dios. Y una vez alguien me dijo: hermano Jainer, nadie puede cambiar los planes de Dios. Cuando son destinados directamente, no hay quien lo cambie. Pero cuando hay alguien al que Dios le suelta códigos como a este hombre, Dios no cambió su decisión porque aquel hombre quiso que cambiara. No, fue que Dios le soltó primero un código. Fue que Dios primero le soltó una palabra: vas a morir y no vivirás. No vivirás. No vivirás. Si ya me dijo que me iba a morir. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Por qué cree usted que lleva tanto tiempo en este camino
Y con tantas luchas y pruebas, y usted es uno de los primeros que llega al templo. ¿Por qué cree usted que todavía sigue allí sentado? Porque usted sabe que hay un Dios que ha visto sus lágrimas. Porque usted sabe que hay un Dios que ha escuchado su oración. Y alguien me dijo un día, ¿sabe qué, Jainer? Tarde o temprano todo va a cambiar. Crucé esa puerta esta mañana temprano, y lo voy a decir. Crucé esa puerta temprano. Y cuando crucé esa puerta, alguien me saludó y me dijo, Jainer, ven acá. Dios te dice que todo va a cambiar. Yo me lo quedé mirando y ¿cuándo supo él el título del mensaje? Aquí está, y está sentado aquí. Y estoy en el altar y no miento. Y esto significa de que todo va a cambiar. Tu sufrimiento va a cambiar. Lo que se había decretado como muerte va a pasar a vida. Lo que se había decretado como miseria va a cambiar a prosperidad. Lo que se había decretado como maldición va a cambiar a bendición. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que declararlo también. 2 o 3 locos que lo crean conmigo, a mí me es suficiente. 2 o 3 locos nada más en toda esta multitud. 2 o 3 locos que lo crean. Y le llamo loco porque hay que ser loco para creerle a Dios. Y le llamo loco porque hay que ser loco para creer que si Dios dijo que te iba a morir, de repente cambió todo. A su nombre, gloria. Un día estaba Jesús, que había sido invitado a unas bodas. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Jesús había sido invitado a las bodas, pero también sus discípulos. Y cuando ellos llegan a las bodas, se encuentran con sus hermanos. Y se encontró con su mamá y comenzaron a saludarse. Y todo estaba bien. Y en las bodas, ¿cuántos hemos ido a bodas aquí? A bodas inconversas. Ahora ninguno ha ido a bodas inconversas. Oye, qué tristeza. Yo he ido a bodas inconversas. He ido a bodas cristianas. Y los que hemos ido a bodas inconversas, voy a hablar de las bodas inconversas. Sabemos que las bodas inconversas o las fiestas inconversas, sin ron no hay nada. Ahora parece que nadie tomó. Sí, parece que nadie tomó. Los que fuimos a esas bodas sabemos que la fiesta sin alcohol no es fiesta. Y la Biblia dice que Jesús fue invitado a una fiesta donde había mucho alcohol. Claro que ellos no estaban tomando. Voy a hacer aquí el énfasis para que la gente no vaya a decir, el hermano Jainer dijo que Jesús estaba en una fiesta tomando. No, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que Jesús había sido invitado y él fue a la fiesta. Y estaba ahí sentado y la fiesta estaba en su jolgorio. Estaba en su prime. Pero pasó algo. La Biblia dice que cuando la fiesta avanzaba un poco, ¿qué pasó? Se acabó el vino. Y los que hemos ido a esas bodas, los que hemos ido a esas fiestas, sabemos que cuando se acaba el ron, se acabó todo. De hecho, nosotros sabemos que hoy en día, hay fiestas que se crean, se hacen y dicen, bueno, solamente 2 botellas por mesa, hasta que donde llegaron las 2 botellitas, ellos verán a ver cómo hacen. Sí, no me diga que no. No me diga que no. Porque yo he estado en esa fiesta también, no tomando, pero he estado allí. Y obviamente para la gloria de Dios a mí me ponen una mesa aparte, donde me ponen a mí una 4 toronjas o me ponen una Coca-Cola que me agarganta. Y allí me ponen bastante comida, pastor. ¿No nos ha pasado? Nos toca ir muchas veces. Y se acabó el ron y la gente empieza a irse. La gente empezó a aguacatarse. Y comenzó a correrse la voz. ¡Ey! Se acabó, se acabó. Y en la fiesta comenzó a correrse la voz. Pastora, la gente comenzó a decir, se acabó el ron, se acabó esto, nos vamos. Apenas el novio mire para allá, nos vamos. Sí, porque usted tiene que esperar que el novio o la novia se vaya para allá. Nadie se va delante de los novios. Y cuando los novios dieron la espalda, mucha gente empezó a irse. Y la gente empezó a notar de que la gente se estaba yendo. Y dijeron, se acabó el ron, la gente se va, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? Y una de las que se dio cuenta que se había acabado el alcohol, pregúnteme quién fue.
o sea que ha leído la historia, entonces me ayuda a predicar. María se da cuenta que se acabó el alcohol, se acabó el vino. Y habló con Jesús su hijo y le dijo, hijo, ¿sabe qué? Se acabó el alcohol. Jesús se la queda mirando y dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Yo no puedo hacer este milagro, no puedo hacerlo todavía. Y María se lo queda mirando y dice, tú eres hijo mío y vas a hacer lo que yo te diga. Sí, yo estoy parafraseando. Pero cuando ella se lo queda mirando, le dijo a todos los que servían a la mesa, hagan todo lo que él va a decirle, ve. Jesús ya había dicho que no, pero cuando ella suelta esa palabra, lo comprometió. Jesús te ha podido decir que no ayer, pero hoy te puede decir que sí. ¿Y sabe por qué? Porque tienes un corazón dispuesto también. Porque hay un corazón que clama, hay un corazón que gime, hay un corazón que sabe tocar a Dios. Y la Biblia dice que entonces Jesús le dijo, bueno, ya estoy comprometido, ya no puedo hacer nada. Hay 6 tinajas aquí, según el orden, según el rito que había, por la purificación de los novios, etc. Y Jesús dijo, llenen estas tinajas hasta arriba. Me llama la atención, porque Jesús dijo, llénenlas hasta arriba. Escuche la palabra llenar, ya es hasta arriba. Ya, llenar, pastor, ya es hasta arriba. Pero Jesús dijo, llénenla hasta arriba. Usted lee la historia en su casa. Y yo leía, yo decía, pero espérate, Jesús, si ya es hasta arriba, si ya son llenas, ya son hasta arriba, ¿cómo te das cuenta que algo está lleno? ¿Cómo te das cuenta que ya está lleno? Ya está rebosante. Estaba en el Carmen de Bolívar y unas hermanas que estaban allá conmigo, ellas estaban sirviendo un jugo. Y ellas me decían a mí, hermano, hasta que el borde avise, hasta que el borde avise. Y ese dicho está en el Carmen de Bolívar porque hasta arriba es hasta que el borde avise. Y Jesús dijo, llénenlas hasta arriba. Y la Biblia dice que ellos hicieron caso, los que servían a la mesa, llenaron todo hasta arriba y dijeron, esta fiesta se va a poner buena. A los que nos gusta la fiesta, a los que nos gusta la fiesta en el espíritu, sabemos que el mejor vino es el último, pero lo necesitamos hasta arriba, hasta que la iglesia desborde. Ahora Jesús dice hasta arriba y todos llenaron hasta arriba. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que le dijo a los que estaban allí, ahora tomen de esa agua y llévensela al maestresala. El maestresala era el encargado, el organizador de la fiesta, el que se daba cuenta qué faltaba en una mesa, qué faltaba en la otra mesa. Y dice, llévenle al maestresala y dígale que pruebe. Y cuando le llevaron al maestresala, dice la Biblia, dice la escritura, que el maestresala probó el agua que se había hecho vino. Esto me impacta, porque no dice la Biblia, él probó el vino, no, dice, probó el agua que se había hecho vino. Y cuando probó, dijo, nunca antes había probado un vino tan exquisito. Y a mí me impacta porque Jesús le dijo, vaya y dígale que pruebe. ¿Tú sabes cuál es la única manera de saber que Dios me ha bendecido? Cuando yo pruebo que mi oración fue eficaz. Cuando yo pruebo que en este ayuno vine a buscar a Dios y cuando cruce esa puerta sé que me lo voy a llevar. Cuando yo pruebo que el milagro que vine a buscar, cuando llegue a mi casa, voy a abrir la puerta de mi casa y voy a decir, wow, probé y es verdad. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo que declaré, Dios lo hizo también. Prueba a Dios. Prueba a Dios. Jesús dijo, dígale que pruebe. A la iglesia le dice, pruébame. Prueba a Dios. Porque hay un decreto que dice que te vas a morir, pero él mismo dice, no. Hoy lo voy a cambiar. Hoy voy a cambiar lo que Satanás había llevado delante de mí, dice Dios. Un decreto, un argumento, un portafolio, se escuche. Había llevado Satanás delante de Dios en tu contra, en mi contra, un portafolio lleno de argumentos diciendo, ese que estáis sentado, esa que estáis sentada hizo esto la semana pasada, aquí está.
hizo esto otro ayer, hizo esto antes de venir al ayuno. Aquí está, Satanás llega con un portafolio. ¿Usted sabía eso? Yo escucho un silencio acá. Él llega con un portafolio y dice: estos son mis argumentos para que no lo bendigas. Estos son mis argumentos para que no lo sanes, para que no la sanes. Estos son mis argumentos para que no lo uses en la iglesia. Estos son mis argumentos. Satanás lleva argumentos en tu contra, en mi contra. Pero cuando hay un pueblo dispuesto, cuando hay un pueblo que sabe y entiende y dice: Señor, aquí estoy para que me perdone y anules todo decreto de Satanás. La Biblia dice que entonces Dios toma los decretos que trajo Satanás, toma todo. Dice: ¿dónde están los portafolios? ¿Cuántas acusaciones traíste? 20. Toma esas 20 acusaciones. ¿Pero por qué no lo puedes bendecir? ¿Cómo que no? Allá está clamando delante de mí y se acaba de arrepentir. Hay un pueblo que bota lágrimas. Hay un pueblo que sabe orar. Hay un pueblo que sabe. Tomo todo y lo tiro a mis espaldas, dice Dios. Colóquese sobre sus pies. Todo lo que Satanás llevó delante de Dios, todas las acusaciones, todos los agravantes, hoy fueron anulados. La Biblia dice que todo Dios lo llevó a la cruz del Calvario. Y todo decreto de Satanás fue anulado. Todo lo que estaba en tu contra hasta hoy estaba haciendo estragos en tu vida. Ahora usted puede decir: hermano Heiner, ahora sé por qué no fui bendecido con anterioridad. Ahora usted puede decir: hermano Heiner, ahora entiendo por qué vivía en angustia todo el tiempo. Era que habíamos hecho cosas que no estaban bien. Y Satanás tenía argumentos para acusarnos. Pero hasta hoy, ¿sabe que en contra de Ezequías no había ningún argumento? En contra de Ezequías no había nada. Solo Dios había dicho: dile que se va a morir, punto. Pero cuando este hombre presenta su causa, dice: Dios, acuérdate que he hecho lo bueno. Cierra tus ojos. Dios, acuérdate de todo lo bueno que he hecho. Acuérdate que no tenía ganas de venir al ayuno, pero aquí estoy. Vamos, dile a Dios en esta mañana. Dile: Dios, acuérdate, Señor, que muchas veces te he fallado, pero también me he arrepentido. Vamos, alguien tiene que doblarse delante de Dios. Alguien tiene que inclinar su rostro delante de su altar. Alguien tiene que clamar a Dios. Alguien tiene que derramar sus lágrimas delante de su presencia. No hay nada más hermoso para Dios que ver un pueblo sincero con lágrimas. Sabes que tus lágrimas, cuando las llevas por dentro, te reprimen, pero cuando alguien derrama sus lágrimas, cuando alguien bota lágrimas delante de Dios, esas lágrimas que están saliendo te alivian, te hacen sentir mejor. Un día había alguien que tenía ganas de llorar y decía: tengo un nudo en la garganta y no puedo llorar. Ese día lo abracé y yo le dije: ¿sabes qué? Suelta ese nudo que tienes en la garganta. Tienes que desahogarte. Ese hombre me queda mirando. Y cuando me quedó mirando, aquel hombre exclamó. Aquel hombre gritó y dijo: ¡ah! Y gritó fuerte. Y cuando gritó vi sus lágrimas y dijo: me siento mucho mejor. Bota tus lágrimas delante de Dios. Hay alguien aquí que sienta, que sabe que Satanás ha llevado argumentos delante de Dios para acusarte. Hay alguien aquí así. Yo le invito a pasar aquí al frente. Venga, no le dé miedo.